Esto es Construyendo el debate. Gran parte de la mexicana, de los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. A principios del siglo XX, en Europa surgió uno de los movimientos vanguardistas más influyentes dentro del arte moderno, el cubismo. Este se desarrolló entre 1907 y 1914 de la mano de Pablo Picasso. Picasso nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, España, y junto a Georges Braque dio origen al cubismo, corriente artística caracterizada por el uso de figuras geométricas, la visión analítica de los elementos y la síntesis de los mismos para su representación en las obras artísticas con la perspectiva y profundidad del espacio reducidos. Con este enfoque, Picasso y Braque desafiaron las convenciones tradicionales con las que se percibía y plasmaba la realidad. Pablo Picasso estudió en Madrid, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Posteriormente residió en Barcelona, donde estudió en la Escuela Superior de Arte Llotja. Fue durante esta etapa que se relacionó con el grupo Els Gats, nombre con el que se le conoce a una taberna barcelonesa inaugurada en 1897. El nombre de dicho local corresponde a una frase despectiva que alude a un grupo poco numeroso y poco relevante. Este lugar, cuya atmósfera estaba inspirada en los cafés parisinos, atrajo a un notable grupo de creadores locales como Ramón Casas, Santiago Rusiñol y Pierre Romois, por lo que se convirtió en el centro artístico más importante de la ciudad. En 1904, Picasso se instaló permanentemente en la capital francesa, donde coincidió con el poeta y escritor André Salmon, el dramaturgo y pintor Max Jacob y con el escritor vanguardista Guillaume Apollinaire. A lo largo de su vida, Picasso fue un creador inagotable, inventor de técnicas y estilos artísticos que inspirarían generaciones posteriores y corrientes artísticas vanguardistas. Se calcula que Picasso fue autor de más de 13.000 pinturas y diseños, 100.000 impresiones o grabados, 34.000 ilustraciones para libros y 300 esculturas y cerámicas. Su obra artística fue muy amplia y versátil, desde su innovación en las técnicas y composición hasta los conceptos y temas que abordaba. Pablo Picasso es un claro ejemplo de cómo el arte puede ser una herramienta poderosa de denuncia política. Con información de la Enciclopedia Digital Historia Arte, la Real Academia de la Historia y el Museo Thyssen-Bornemisza, mi nombre es Carlos Correa y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Sofía Gamboa, esto es Construyendo el Debate, podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el cual pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify y Apple Podcast. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En este episodio hablaremos sobre Pablo Picasso, descomposición y síntesis de la realidad. Para ello está con nosotros la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por nuestra facultad y maestra en Educación con campo en Desarrollo Curricular por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha cursado varios diplomados de especialización, entre ellos Historia del Arte Contemporáneo por la Universidad de Anáhuac y actualmente es profesora de la facultad en materias como diseño publicitario, creatividad publicitaria y caricatura política. Maestra, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Sofía? Muy bien.
Pues para comenzar esta entrevista me gustaría preguntarle, las corrientes vanguardistas del siglo XX comienzan un movimiento crítico respecto al arte y cómo representaba la realidad. En este sentido, ¿qué papel juega Pablo Picasso y el cubismo? Bueno, primero agradezco la invitación, con mucho gusto. Voy a platicar un poquito de esta enigmática figura artística. Pablo Picasso creció, digamos, a inicios del siglo XX. Él nace en 1881 y es una época de muchos cambios, de muchas promesas para el mundo, sobre todo en Europa, en donde de entrada se descubre la fotografía, se inventa la fotografía, se inventa el cinematógrafo y el artista empieza a cuestionarse su papel como artista, como pintor, pues, como representante de todo lo que mira y cuenta de la realidad a través del lienzo. Y en ese sentido, pues ya tenemos a los impresionistas y a los postimpresionistas, en donde ya no les interesa copiar la realidad tal como es, sino buscar su propia versión de sus impresiones acerca de los momentos y la luz, cómo impacta en las escenas, y es lo que empiezan a plasmar. Esto pues es a razón de que la fotografía ya hace una reproducción fiel de la realidad, de alguna manera captura la imagen, entonces ya los artistas buscan una exploración distinta. En el caso de Pablo Picasso, siendo niño y muy joven, le llamó mucho la atención esta expresión artística y particularmente le llamó la atención las obras de Paul Cézanne. Paul Cézanne era un artista ya a finales del impresionismo, más cercano a lo que es el post-impresionista. El tema que le encantaba desarrollar eran los bodegones y fue, dentro de su exploración como artista, reduciendo, digamos, el trazo fiel de las cosas para que fueran lo más parecidos a la realidad, y empieza a geometrizar. En ese sentido, en sus escenas de bodegones, Pablo Picasso empieza a observar que cada una de las frutas que ocupan la mesa del bodegón pues están trazadas prácticamente con formas geométricas. Los colores que Paul Cézanne plasma en esos bodegones no son los reales, sino es una versión del color que le quiere dar. Pero lo más interesante, y aquí es lo, digamos, Paul Cézanne podría ser el precursor de la invención de Picasso, porque en sus obras busca proyectar distintos puntos de apreciación de la escena que representa, es decir, dos perspectivas o más, en donde, por ejemplo, en una de sus obras, en un bodegón, tú puedes ver la mesa de frente y la mesa desde arriba al mismo tiempo. Entonces, ese tipo de efectos le llaman muchísimo la atención a Pablo Picasso y empieza a analizar qué hacer con lo que quiere representar. Pero también en 1906 se da una exposición en París de máscaras africanas que le encanta a Picasso. Descubre en ellas que la manera en la que están talladas y esculpidas esas máscaras africanas tienen líneas que resaltan los rasgos del rostro de la máscara, pero también ofrece una fluidez de planos. Entonces eso también le llama mucho la atención, porque va conectado un poco con la perspectiva, la doble perspectiva dentro de los cuadros, ¿no? En este caso en las máscaras, dice, bueno, se puede ver desde diferentes ángulos la realidad, y eso es muy interesante porque eso va a caracterizar toda su obra. Finalmente hay una tercera influencia en el arte de Picasso, que es justamente el románico catalán del siglo XII. Y justamente la obra artística de ese tiempo, en ese estilo, eran pinturas o, ¿cómo se llaman estos? Vitrales, figuras planas, pero delineadas con una línea negra que marca el contorno y el perfil de los personajes. Entonces, todos esos elementos en la cabeza de Picasso se convirtieron justamente en la búsqueda de un nuevo estilo para expresar. ¿Por qué él es el precursor de varios movimientos artísticos de vanguardia? Porque lo primero que hace es descomponer la realidad
simplificarla tal como dijiste en el título del programa, sintetizarla lo más posible y a partir de ello construir algo. Entonces, Pablo Picasso, por ejemplo, en 1907, en su cuadro de las señoritas de Aviñón, que es uno de los más famosos, dices, bueno, ¿por qué muestran a las mujeres tan descuadradas y tan raras, no? Claro. Bueno, en primer lugar porque Pablo Picasso dice, no estoy ofreciendo una escena de lo que la gente quiere ver, sino es algo que yo quiero decirle a la gente que yo quiero mostrar de ello. Y en ese sentido, Las señoritas de Aviñón combina todos los elementos de influencia que yo te acabo de mencionar. Es decir, primero descompone, deconstruye las siluetas femeninas que las quiere presentar en diferentes ángulos y posiciones al mismo tiempo para que tú puedas apreciar justamente algo que percibes de la obra y que entiendes el concepto de las chicas que está mostrando. Ellas son prostitutas, entonces ellas se muestran en un desnudo de alguna manera, pero no las muestra burdamente de frente o de perfil, sino que juega con sus partes, un poco promoviendo cierto erotismo. Dos de ellas traen puesta una máscara africana y aparte delinea a las señoritas justamente con esa línea negra, valga la redundancia, del románico catalán. O sea que la obra realmente lo reúne todo. Y esta es una gran propuesta que surge justamente en la etapa inicial del cubismo, que se llama el protocubismo o el precubismo. Y que Pablo Picasso, que le gusta trabajar en grupos, en compañía de otros artistas, pues comparte ese espacio con Georges Braque. Y ellos son los precursores justamente del movimiento cubista. Ya después veremos varios momentos, va evolucionando del precubismo o protocubismo, pasa al cubismo analítico. Y esto nos dice una cosa. Por ejemplo, en Las señoritas de Aviñón hubo 800 bocetos previos a la obra. Porque lo que hizo fue casi descuartizar las formas, separarlas, jugar con ellas para ver los distintos ángulos de visión que puedes obtener, le da cierto movimiento y las acomoda como él considera que va a expresar su propia idea acerca de las señoritas de Aviñón, que no es exhibirlas con desprecio, sino con admiración. Finalmente, una de las características de Pablo Picasso es que las mujeres en su vida jugaron un papel crucial muy importante y que las utiliza mucho en la representación de su obra. Después de este cubismo analítico, porque justamente hay todo un trabajo intelectual, no es, se me ocurre pintar algo raro y ya quedó mi cuadro, no, hay un trabajo que le toma su tiempo para poderlo desarrollar y hacer una propuesta. De ahí viene después que puede jugar con las formas de los personajes o elementos de su obra, puede reducirlos a figuras geométricas y jugar con ellas. Y en ese sentido también camina a varios momentos. El primero es el cubismo sintético, el hermético. En el hermético, por ejemplo, descompone varias veces, fragmenta un elemento varias veces y con esos fragmentos reconstruye lo que quiere comunicar. Por ejemplo, la mujer de la mandolina, en donde es una obra en sí misma que no es fácil de explicar y que tienes que creer en lo que está puesto en el lienzo porque no hay explicación, es simplemente una idea encerrada en el lienzo. Por eso se llama cubismo hermético, pero es cubismo porque la base de sus cuadros sigue siendo las figuras geométricas. Finalmente tenemos, por ejemplo, en 1912 ellos mismos crean una corriente que se llama el collage. Todos hemos hecho collage en nuestra vida y hemos dicho, ¡ay, qué fácil! Utilizas diferentes elementos y construyes un algo. Bueno, la creación del collage tiene una formación muchísimo más formal, porque parte de la corriente cubista justamente. Utilizan diferentes materiales que combinan con la pintura. Eso nunca se había dado. La pintura siempre se respetaba pintura con pintura, pero no pintura con otros materiales. Y de ahí después vienen otros artistas como Juan Gis,
o como María Blanchard, que lo que hacen es utilizar las piezas de color, recortes en formas geométricas de color con las que construyen escenas. La diferencia de lo que hicieron ellos con lo que hizo Picasso en la obra del cubismo es que él desestructura una obra, la fragmenta y la recompone. En cambio, ellos utilizan los fragmentos de otra cosa para construir, para recomponer una escena o un elemento que quieren mostrar. Entonces, por eso es tan importante el cubismo y por eso también Pablo Picasso es el precursor del arte de vanguardia, convive con artistas de diferentes movimientos. Es una época en donde el siglo XX se da en un escenario primero de preguerra, luego la guerra mundial, la primera, después la guerra civil, luego la segunda guerra mundial, y el ánimo de la población va cambiando. Y la forma en que se expresa la sociedad también va cambiando, y lo que van apreciando del arte también lo han hecho. Entonces, Pablo Picasso coincide, por ejemplo, con artistas abstractos rusos, con los dadaístas, con los fauvistas, que son movimientos en donde predomina el color, la simplificación de las escenas a partir de líneas y de formas geométricas planas, y el acomodo de ellas para construir un discurso que, más que tratar de hallar explicación, es tratar de que quien contempla la obra descubra su propia percepción y entendimiento de la obra que se representa. Me parece muy interesante y agradezco el contexto que nos ofrece, maestra. Sobre todo yo rescato la parte de las técnicas y los discursos que manejan los artistas en esta corriente. En el caso de Pablo Picasso, a lo largo de su obra exploró temas como la soledad, la tristeza, el cuerpo humano, ya lo comentaba, y la belleza. Pero en este contexto del que viene la sociedad europea de guerra, de violencia, Picasso también se volvió crítico de ese contexto histórico. Y desde su mirada como artista se posicionó frente a temas como la guerra, el fascismo y las dictaduras. En su opinión, ¿cómo influye el contexto en la creación artística y de qué manera actúa el arte como medio de resistencia y denuncia frente a los contextos violentos? Ok, correcto. Bueno, esto invita a explorar nuevas formas de utilizar los elementos para poder expresar un entorno y hallar otro tipo de búsquedas personales dentro del arte. Lo primero que hizo Pablo Picasso fue romper con los cánones tradicionales de la estética. Segundo, en medio de las guerras, pues hay un desencantamiento, una destrucción del propio hábitat del ser humano en Europa, ¿no? Que años después tuvieron que reconstruir, y yo creo que lo hicieron en menos tiempo del que esperábamos. Pero por el otro lado, la sociedad misma empieza a apreciar que el arte también le dice mucho de lo que está sucediendo, tanto en el progreso, en el crecimiento industrial, no solamente la guerra. Pablo Picasso, con gran sentimiento y gran enojo, pues sí, ante un bombardeo que los nazis perpetran en el pueblo de Guernica, con la guerra civil española, ni siquiera era la Segunda Guerra Mundial todavía, él muestra su indignación y trata de explicar a través de un cuadro qué es lo que representa la guerra, la destrucción. Aquí ves en esa obra que prácticamente es carente de color. O sea, digamos, la barra cromática de color es muy limitada. Predominan los negros, los rostros, las partes del cuerpo realmente muestran mucho dolor. Hay un ojo completo vigilante de la escena, como que hay un testigo de lo que está sucediendo por encima del caos y la destrucción del ser humano. Y el cuadro realmente es un manifiesto político de denuncia. Y ahí es donde él muestra su postura frente a lo que es estar en contra de la guerra, ¿no? Pero por otro lado, los movimientos artísticos de la época también describen momentos muy interesantes. El cubismo, por ejemplo, influye en el futurismo italiano. ¿Y qué es el futurismo italiano? Pues es una obra también
construida a partir de formas geométricas o un poco más lineales, algunas curvas, y utilizar colores muy vivos, pero que representan el movimiento y el progreso. ¿Sí? Ese es el dinamismo de ese movimiento. En el caso del constructivismo ruso o del suprematismo, que son corrientes artísticas de Rusia, por ejemplo, pues lo que buscan es tratar de explicar de la forma más sintética, más simple, una abstracción, una idea. De ahí viene justamente el arte abstracto. Compones a partir de elementos simples, un acomodo que te invita a interpretar y tener una sensación perceptiva sobre lo que estás mirando, pero no hay un discurso claro de lo que es una representación fiel de la realidad. Y por el otro lado convivió con los surrealistas, por ejemplo, que ellos escapan de la realidad y se sumergen en esa parte onírica, en esa exploración interna de la mente y los sueños. Y es otra forma también de decirle al mundo: no estamos de acuerdo con lo que sucede en la realidad y buscamos nuevas vías, nuevas formas de lograr nuestro mundo, entenderlo de diferente manera y expresarnos de manera distinta. Muy bien, pues con esta intervención vamos a nuestra pequeña cápsula en el librero y regresamos. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Años aumentó significativamente la presencia de mujeres en cargos políticos en América Latina. Pero, ¿eso se traduce realmente en una representación efectiva y equitativa? ¿Cuál es el verdadero poder detrás de la representación política de las mujeres en la TAM? ¿Cómo influyen los medios de comunicación en la percepción pública de las mujeres en el poder político? En el libro Representación simbólica de las mujeres en América Latina, coordinado por Carolina Gilas, reúne las herramientas para profundizar las relaciones entre las instituciones y la representación simbólica de las mujeres. En la primera parte del libro, conceptualizando la representación simbólica de las mujeres, nos muestra la manera en que se ejerce el poder político en el sentido metafórico y en lo práctico, para legitimar y deslegitimar a las mujeres, es decir, las reglas formales e informales, las cuales han sido ignoradas y no han sido priorizadas. En la parte 2, 3 y 4 del libro se hace un análisis de la representación simbólica de las mujeres en contextos de alta, media y baja representación descriptiva, tomando como marco a Bolivia, México, Costa Rica, Argentina, Ecuador, El Salvador, Perú y Brasil, donde el común denominador fue la discriminación, violencia, falta de reconocimiento y respeto por parte de sus colegas masculinos. Si bien se ha avanzado en la representación numérica, persisten desafíos para alcanzar una igualdad plena en la toma de decisiones y que sus agendas tengan el mismo peso. En el capítulo Representación simbólica de los medios de comunicación sobre mujeres en puestos de poder, aproximaciones a América Latina a cargo de Georgina Sosa Hernández, revela la persistencia y vigencia de estereotipos de género, así como el sesgo en la cobertura mediática, minimizando la contribución política de las mujeres. Aunque se esperaba que con el incremento de la representación femenina existiera una cobertura más equilibrada, la evidencia muestra lo contrario. Recuerde que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes mandar un correo electrónico a suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Jimena Sánchez. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta, esto es Construyendo el Debate. Estamos platicando con la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández acerca de Pablo Picasso, descomposición y síntesis de la realidad. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram y hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias de los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook estamos como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_el Debate. No olviden darnos like y suscribirse. Maestra, comentábamos antes de la pausa la obra El Guernica de Pablo Picasso y cómo retrata esta escena del bombardeo a este poblado en España.
En este sentido, quiero preguntarle, porque al final es una obra icónica, yo creo que una de las más representativas y que genera mucha angustia, ¿no? Es una obra que nos hace empatizar, pese a que no sea un contexto ajeno, pero en ese sentido, desde su perspectiva, ¿qué impacto puede tener el arte en la opinión pública al ser una forma de expresión que construye discursos en torno a temas de relevancia social, política y cultural? Bueno, de entrada, el impacto que puede tener una obra y la reacción que desencadena en cómo influye en la opinión pública, yo creo que no nada más lo da la obra misma, sino también quienes encabezan ese liderazgo intelectual que permea en la sociedad acerca de lo que se puede interpretar de la obra misma. Es decir, a lo mejor el cuadro lo pinta y lo pega en su casa y no tiene relevancia, pero los espacios en donde se ocupa, en donde se muestra y la explicación que se le puede dar o los contextos en donde se puede situar la obra cobran mucha relevancia. Ahora, formar una opinión pública significa que debe de haber líderes de opinión que intervienen en la manera de ver, entender, interpretar una obra o un hallazgo. En ese sentido, yo creo que el Guernica de Picasso, si hubiera sido un bombardeo aislado, pues queda ahí como un manifiesto de lo que sucedió ya. Pero se vincula con una serie de eventos bélicos de mayor magnitud que atentan contra la vida del ser humano con la destrucción de la especie misma, que son las guerras, ¿no? Y las guerras en el tamaño en el que se dieron en la época, que no es nada más guerras locales, estamos hablando que intervienen muchas naciones y muchísima destrucción y además actos terroríficos, ¿no? Ahí tenemos lo que pasó en Polonia, por ejemplo, con los hornos crematorios, o todo el papel que los nazis ejercieron para, uno, condicionar la mentalidad de los que querían sobrevivir y otro, para que ellos mismos entregaran a los demás, los traicionaran, para poder ganar quizá horas de vida. O sea, realmente lo que sucede con lo que se aprecia y se dice al respecto de un contenido cultural o mediático o artístico en general, pues tiene mucho que ver también con quienes orientan esa opinión pública, cómo vierten esa opinión y qué utilizan a partir de ella para permear una postura con relación a lo que se dice en la obra. En el caso del Guernica de Picasso, te puedo decir que ocupa en el Museo Reina Sofía todo un muro en donde está resguardado de tal manera que tú no te puedes acercar a él, lo tienes que mirar a distancia, y hay tres policías custodiando la obra. ¿Y por qué cobra tal importancia? Porque creo que muy pocas obras realmente te muestran con la crudeza en que lo hizo Picasso para hablar de una destrucción de un pueblo que ni la debía ni la tenía. Y fue una cobranza de los nazis a Franco, a quien le dieron la victoria cuando ganó la guerra civil. Y acabó con población inocente, y yo creo que ahí está puesto el dolor de Pablo Picasso cuando lo plasma en el lienzo y lo dice a los demás. Y aquí, si me permites, yo quisiera, hice por ahí unas pequeñas líneas que nos invitan a entender lo que es el cubismo desde las ciencias sociales. Por ejemplo, dice, entender a Pablo Picasso a partir del proceso de investigación de las ciencias sociales implica aplicar enfoques interdisciplinarios que conectan el arte con la sociedad. La historia y la psicología, por ejemplo, a través de las ciencias sociales podemos analizar su obra no solo como un acto creativo individual, sino como un producto y reflejo de los contextos políticos, sociales y culturales de su época. Creo que esto que te acabo de leer complementa la respuesta de lo que tú me estás preguntando. Es decir, no van solos, no son efectos casuales, no es algo que se hizo espontáneamente y queda aislado. Sino que para poder entender a la obra tienes que hacer una lectura primero descriptiva de lo que hay en el cuadro, después ver qué símbolos contiene la obra, qué significan esos símbolos que ayudan a construir lo que se muestra en ella, y luego qué simbolizan.
Ahí sí están las 3 ramas, ¿no? Está la semiótica, está la semántica y está también la descriptiva, ¿no? Elementos que no mencioné al inicio de la plática, que también son muy importantes en el cubismo y con Pablo Picasso, es que hay 2 tipos de perspectiva que dan profundidad en las escenas que se muestran. La perspectiva lineal, donde las líneas imaginarias que conducen los elementos van hacia un punto en donde convergen, que se llama punto de fuga. Pero también está la perspectiva aérea, en donde el primer plano lo pones en grande y lo defines, y el más remoto y más lejano, más profundo, es el que difuminas y lo presentas de lo más pequeño. Él juega con los 2 elementos al mismo tiempo y los coloca en sus obras. Entonces, son de las características muy particulares que debemos de considerar a la hora que vemos el cubismo, ¿no? Que apreciamos algo que a lo mejor nos parece, son puras obras basadas en figuras geométricas, sí, pero tienen una razón de ser. Finalmente, bueno, para poder entender cuál es el vínculo del cubismo con las ciencias sociales, es que se apega mucho a la manera en que las ciencias sociales estudian un fenómeno, en donde lo primero que haces es revisas qué es lo que lo contiene, comienzas a desmenuzar sus partes, empiezas a analizar sus partes, para qué sirven, qué significan, qué representan, haces una búsqueda de voces en donde interpretan cada uno de los elementos, y una vez que tienes todo eso, comienzas a integrar, a construir lo que ya deconstruiste, y con eso tú aterrizas en una propuesta propia. Y yo creo que eso que se hace en ciencias sociales, eso mismo es lo que constituye en la labor de Picasso en el cubismo. Maestra, me parece muy interesante estos apuntes finales que hace para sintetizar y para, expresar la relación entre las ciencias sociales, que es lo que estudiamos en nuestra facultad, y esta corriente vanguardista. Le agradezco mucho que haya estado en Construyendo el Debate. No, pues muchísimas gracias a ustedes, y bueno, pues podemos seguir hablando de esto más tiempo, en otra ocasión. Sin duda. Gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate, y que pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártanos con sus amigas, amigos y sus familiares. No olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la producción, Carlos Correa Cajadillo. Como asistente de producción, Mariel Cabello. En la producción de cápsulas informativas, Sofía Gamboa. Edición y ensamble, Carlos Correa. Diseño e imagen, Ángel Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes, Sofía Gamboa. Muy buenas noches. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.